Parecía el mejor de los casos al principio. La niebla negra podría haberlos enviado a cualquiera de las instalaciones, pero envió a Tsuyu a la zona de inundación. Corrección, la envió varios metros por encima de la zona de inundación. Suficiente para doler cuando golpeó el agua. No tuvo más remedio que recuperarse rápidamente. Después de luchar para agarrar a Mineta, subió a la cubierta del bote. Su compañera de clase estaba en un estado de pánico. Internamente, ella no estaba mucho mejor. Villanos acuáticos rodearon el barco. Sus peculiaridades eran ocasionalmente visibles mientras daban vueltas. Aletas de tiburón, espinas y quién sabe qué más sobresalían del agua. Wattel se fue una rápida manipulación del agua que partió el barco en dos sin previo aviso. Los villanos no abordaron los restos del naufragio, contentos de dejar que los niños acudieran a ellos. Tsuyu y Mineta se quedaron a bordo todo el tiempo que pudieron. El agua empujó hacia abajo lo que quedaba del bote, de modo que la proa se mantuvo hacia arriba. Los estudiantes se mantuvieron en la cima con sus peculiaridades, demasiado asustados para hablar. Otra ola antinatural intentó derribarlo. Se hundió más rápido. Y venían más. Tsuyu entró en pánico. Por instinto, agarró a Mineta con la lengua y aprovechó el impulso del bote que se inclinaba para saltar sobre el grupo de villanos. Mientras estaba en el aire, ella lo acercó más. Trató de decirle que no la soltara, pero no salió nada. Pero él entendió el mensaje y envolvió sus brazos y piernas alrededor de su cuello y torso. Golpear el agua dolió de nuevo. Ella no se atrevió a mirar atrás. No había manera de que pudieran tomarlos a todos. Nadar era más difícil con otra persona, pero aún así lo reservó más que nunca. Las aguas poco profundas del lago artificial estaban a su alcance, pero no fue suficiente. El villano de aleta de tiburón la flanqueaba. Nadó de cabeza hacia su costado. El golpe la desorientó. Por un momento, no supo en qué dirección estaba mirando. Fue un momento demasiado largo, ya que otro villano nadó desde atrás y arrancó a Mineta de su espalda. Antes de que pudiera alcanzarlo de nuevo, un tercer villano la empujó más profundamente por el pie. La presión de profundidad le apretó la cabeza y el pecho. Luchar lo empeoró. Su pie fue liberado no por su propio esfuerzo, sino por el villano soltándolo. Trató de nadar hacia la luz cuando recibió una patada en la cadera. Luego el hombro. Luego el estómago. Uno tras otro, los villanos la empujaron más profundo. Cada pocos golpes sacaban el aire de sus pulmones. El agua que la reemplazó se quemó. Por encima de ella, las burbujas que expulsó refractaron luz y sangre que no era suya. Me estoy ahogando, fue el único pensamiento coherente que pudo manejar. Sus piernas dejaron de moverse. Ella quería llorar. Me estoy ahogando. Alguien ayúdeme. Me estoy ahogando, me estoy ahogando. Fue un pequeño milagro que no gritó cuando se despertó. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. Tsuyu jadeó pesadamente mientras miraba a su alrededor. La realidad se registró lentamente. Era solo su habitación en los dormitorios. Estaba a salvo en su cama en la escuela, el incidente de unos meses atrás. Todo el mundo estaba bien. Ella estaba bien, cada respiración que tomaba se sentía como una bendición mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Su primer instinto una vez que sus pensamientos estuvieron en orden fue llamar a su mamá. Mamá siempre sabía qué decir. Pero luego miró el reloj. 4:15. Mamá y papá probablemente todavía estaban dormidos. Y tendrían que ir a trabajar casi inmediatamente después de levantarse. No durmieron lo suficiente como estaban, así que molestarlos no era una opción. Tal vez podría conseguirlos a la hora de la cena. Volver a la cama tampoco era una opción. Si intentaba volver a calmarse ahora, podría quedarse dormida. Claro, podría poner una alarma, pero eso era una apuesta teniendo en cuenta lo pesada que podía ser su sueño. Y no había ninguna garantía de que realmente se durmiera. El sueño la asustó y la despertó. Los nervios persistentes probablemente arruinarían cualquier esfuerzo por relajarse por un tiempo. Después de enfurruñarse un rato en su cama, decidió bajar las escaleras para desayunar temprano. La comida le haría bien. Con suerte, alguien más bajaría antes de que ella tuviera que prepararse para la clase.
Tal vez estarían dispuestos a escucharla. Debería haber esperado que Midoriya ya estuviera allí. Tsuyu sabía que se levantaba muy temprano para entrenar, solo que no las 5 menos cuarto temprano. Se sentó a la mesa con las piernas cruzadas, el teléfono apagado mientras masticaba pasivamente una barra de granola. Entonces se le pasó por la cabeza que tal vez él tampoco podía dormir. Hace apenas una semana, había visto las secuelas de la muerte real. No un truco de un sueño, sino personas reales cuyas vidas habían sido truncadas. Bastante violentamente también, según Tohru. Pero Midoriya no habló de eso y nadie preguntó. Había sido un desastre al día siguiente y en el autobús. Estaba bastante segura de que casi todos lo habían escuchado llorar incluso si no decían nada. Pero él parecía estar bien después de que regresó de visitar a su madre. Estaba comiendo y hablando de nuevo al menos. Pero tendía a no ser la persona más comunicativa cuando se trataba de sus propios sentimientos. Saltó cuando la vio, golpeando su teléfono boca abajo mientras trataba de recuperar el equilibrio en la silla. Tsuyu no estaba seguro de si esto era el nerviosismo normal de Midoriya o el nerviosismo de estar superando una experiencia traumática. Ella se disculpó por haberlo iniciado de cualquier manera. Oh, no, está bien. Está bien. Eso estaba en mí. Me estaba preparando para salir a correr. Nadie más suele levantarse tan temprano, así que me sorprendiste. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay algo mal? Divagó. Y así Tsuyu llegó a un dilema. Su impulso natural era decir cómo se sentía. Esa era su personalidad. Sabía que hablar ayudaría y que Midoriya estaría más que dispuesto a escuchar. Podría decirse que era una de las personas más empáticas de la clase, si no la más empática. Muchos de ellos fueron a él en busca de ayuda con cosas personales. Pero ¿era eso realmente justo ahora? Él estaba en medio de lidiar con sus propias cosas, y ella no tenía idea de cómo estaba lidiando. No sería justo descargar sus problemas sobre él. ¿Tú, quieres desayunar?, ofreció, sacándola de su consideración. Puedo conseguirlo yo mismo, pero gracias, respondió ella. El cereal fue recuperado en un silencio incómodo. ¿Estás seguro de que estás bien?, él incitó después de que ella se sentó. Dejó una silla vacía entre ellos. Tuve un mal sueño, soltó su traidora boca. Oh, ¿quieres hablar de eso? La sinceridad de su voz la desconcertó, aunque estaba bastante segura de que siempre sonaba así. No, es tonto. Además, en realidad viste algo, el mío en realidad no sucedió. No es justo que te preocupes por mí, también fue un despido débil y ambos lo sabían. Algo que ella no reconoció cruzó por su rostro antes de que él respondiera. Quiero decir, probablemente me preocuparé de todos modos. Tipo de lo que hago. Él sonrió y se frotó la nuca. Además, he estado hablando con Olmig Kyung-dok sobre, ya sabes, y ambos dijeron. A veces ayuda a ayudar. Terminó con una sonrisa aún más grande y brillante. Está bien, Costilla. Se tomó un momento para ordenar sus palabras. Se trataba de la uso. Sé que a todos nos ha pasado algo así, pero al menos para mí, fue diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó después de que ella no habló por un momento. Bueno, en la mayoría de los otros sueños que he tenido antes, revivían recuerdos de lo que sucedió, o algo salió mal que es diferente de lo que realmente sucedió, pero esos, generalmente trataban con Shigaraki o el Nounu. Uno de ellos recibía a Aizawa Sensei o Olmig Sensei, dijo, y luego agregó. O tú, Ribit. Yo también los he tenido, intervino Midoriya durante otra pausa. Entonces, ¿qué cambió? Ocurrió antes de eso, en la zona de inundación. Mineta y yo estábamos en el bote y los villanos lo estaban hundiendo, y tratamos de escapar. Tsuyu respiró hondo y profundamente antes de continuar. No podía nadar lo suficientemente rápido. Me quitaron a Mineta y lo despedazaron, Ribit. Cuando traté de ir tras ellos, me empujaron más profundo. Mucho más profundo de lo que puedo oír sin equipo. Luego, siguieron nadando y golpeándome, uno tras otro, más y más fuerte. Cada golpe me quitó el aire. Ella estaba gimiendo ahora. Ellos me estaban ahogando, las lágrimas fluyeron con nuevo vigor. Midoriya se deslizó hacia ella. Agua, sollozó ella.
El agua siempre ha sido mi elemento electrónico, mi lugar seguro, Costilla es donde voy a divertirme y relajarme, nunca realmente pensé en ahogarme antes. Ella sollozó. Se sentía tan real. Midoriya tomó una de sus manos temblorosas entre las suyas. Fue cálido y amable. Las lágrimas parecían amenazar con derramarse de sus ojos también. Parte de la tensión se aflojó. Él siempre tenía una manera de hacerla sentir mejor, aunque fuera solo un poco. Fue entonces cuando la golpeó. Midoriya no había estado en el sueño en absoluto. En la vida real, les dio todo el impulso de confianza para moverse. Hizo el remolino que absorbió a los villanos y los impulsó hacia adelante. Inspiró a Mineta a atacar con lo poco que tenía. Midoriya los salvó. Ella le transmitió esta nueva perspectiva. ¿Qué? No, realmente no hice tanto. Tú eres el que mantuvo la cabeza fría durante todo eso. Estoy seguro de que ustedes habrían estado bien sin mí. Pero no lo estábamos, argumentó ella a través de más sollozos. Habríamos muerto sin ti. Sin una respuesta, solo miró hacia otro lado. Todavía sostenía su mano. Midoriya. ¿Sí? ¿Puedo darme un abrazo? Se sintió bien preguntar de alguna manera. Dudó, pero lentamente se puso de pie y levantó los brazos con un está bien. Ella también se levantó para abrazar su pecho y apoyó la cabeza en su hombro. Era tan rígido e incómodo como alguien que no está acostumbrado a dar o recibir afecto físico, pero hizo el esfuerzo. Su figura era definitivamente más ancha que cuando ella lo sacudió con la lengua en la USG, tal vez un poco más alto también. Meses de entrenamiento intenso harían eso. Solo otro bendito recordatorio de que ese horrible día se perdió desde que pasó. Rígido como era, su abrazo era un lugar cómodo para estar. Cálido. Seguro. Midoriya siempre estuvo ahí para ella. Tsuyu se sintió afortunado de tenerlo como amigo. Casi no quería dejarlo ir. Gracias por salvarme, susurró ella antes de soltarlo. Es por lo que estoy aquí. Todo el asunto de ayudar a otros, a ayudarse a uno mismo había funcionado hasta el final de la conversación de Izuku con Tsuyu. Tan pronto como salió por la puerta principal, la opresión en su pecho volvió. Al principio, lo descartó como el resfriado. No era tan malo como había sido, ciertamente no lo suficiente como para tirarlo al suelo. Pero empeoró cuando él y Olmig dieron la vuelta al campus. Debe haber tenido ansiedad por empatía de parte de Tsuyu. Su sueño parecía realmente intenso, eso era todo. O tal vez la realidad de que ella y Mineta podrían haber muerto si él no hubiera intervenido se estaba imponiendo. Un error, y es posible que no hubieran sobrevivido para que él se preocupara ahora. Igual que la mariposa. Empecé a arrepentirme de recomendarte esa historia, dijo Olmig después de obligar a su alumno a decirle la verdad. No tenía idea de que te lastimaría así. No, creo que no estoy tan sobre lo que vi como pensaba, admitió, tanto para su maestro como para sí mismo. Todavía estaba pensando mucho en la historia de la mariposa cuando sucedió, y creo que mis emociones se enredaron. Izuku le dijo lo mismo a Undog en su sesión de asesoramiento más tarde ese día. Tenía razón sobre cómo ayudar a los demás, puede ayudar a aliviar la propia incertidumbre. Durante la semana pasada, Izuku se había sumergido en los problemas de sus compañeros más de lo habitual. Desde pequeñas cosas como ser un observador durante las sesiones de levantamiento de pesas de Sato, hasta tareas más complicadas como ayudar a Todoroki a armar un paquete de atención para su madre. A Zero y a Gakure aparentemente se les había dado el mismo consejo, ya que parecían aparecer en escenarios similares. Los tres iban y venían ayudándose también, aunque eso significara sentarse juntos en silencio, como lo habían hecho el primer día. Y después de todo eso, su progreso de repente pareció retroceder. Yo no diría eso todavía, Ruth, respondió el héroe amordazado. Un mal día no significa que hayas vuelto al punto de partida. Podría ser lo contrario. Estás reconociendo tus sentimientos y admitiéndolos abiertamente. A ti mismo y a los demás. Como alguien con un historial de tratar de enterrar esas cosas, contaría esto como un progreso. Sí, por favor. Gracias. Todavía era un poco extraño escuchar esto de Undog de todas las personas.
Los miembros del cuerpo estudiantil que nunca habían tenido una sesión con él solo conocían al héroe como ese tipo que ladra y gruñe incoherentemente durante las asambleas. Pero él era una persona completamente diferente aquí. Cuando estaba de buen humor, hablaba con una calma suave, casi con elocuencia. Todo lo que dijo el hombre parecía otro idioma en comparación con los consejeros escolares que Izuku tenía antes. En los pocos casos en que acudió a ellos en busca de ayuda, lo ignoraron. Dijeron que estaba exagerando para llamar la atención. En la escuela secundaria, se había dado por vencido con ellos. Pero Hound Dog nunca cuestionó lo que dijo. Esa sola diferencia fue suficiente para tranquilizarlo. Dejó que Izuku hablara de lo que quisiera durante el tiempo que quisiera sin interrupción, o lo dejó callado y tomó las riendas de la conversación. La peculiaridad del héroe también le dio una sensación similar a la de los perros de servicio en cuanto a lo que su cargo necesitaba ese día. Sin embargo, todavía se siente mal. Algo que Izuku nunca habría admitido en la secundaria. Tal vez estaba cambiando. Yo no dije que no. Pero no puede solucionar un problema si no lo reconoce primero. El tiempo no es lo que cura las heridas, lo son el tratamiento y la perspectiva. La tetera que sirvió era cómicamente demasiado pequeña para sus gigantescas patas de perro. No debería estar acostumbrándome, sin embargo. Si voy a ser un héroe, probablemente veré cosas mucho peores. Sería un tonto si pensara que Haku sería lo peor. Cosas así son solo parte del trabajo. El sofá de la oficina de Hound Dog era uno de los más cómodos del campus, pero Izuku no parecía encontrar un buen lugar. Parecía que estaba en una nueva posición con cada respuesta. Hound Dog dejó escapar un gruñido bajo, su equivalente a un suspiro. Preparando, sí, acostumbrando, no. No creo que necesite decirte que ser un héroe puede ser un trabajo duro. Física y mentalmente. Emocionalmente también. Algunos no consideran eso aparte, pero yo sí, Ruff. Y hablo por experiencia cuando digo que acostumbrarse no es una opción. Empujó una taza de té hacia él. Entonces, ¿no desaparecerá? Izuku intervino. El tentador sabor del té no fue suficiente para calmar sus nervios. Déjame explicarte. Puedes volverte insensible hasta cierto punto a través del entrenamiento y la experiencia, sí. Pero tan pronto como creas que lo has visto todo, que estás acostumbrado, algo vendrá a sacudir tu esencia misma. Puede que ni siquiera sea una gran cosa. Puede ser una serie de cosas pequeñas, o algo específico para ti. Pero siempre habrá algo que te afecte. Había una sensación de que este era un discurso que daba a menudo. Pero, ¿qué se supone que debo hacer? Susurró desesperadamente. Estar preparado. Acepta que las cosas difíciles pueden suceder y sucederán, y que eventualmente te afectarán. Y cuando lo haga, cuídate. Admite lo que sientes. Tómese el tiempo para entenderlo. Haga uso de su red de apoyo. Básicamente, más de lo que has estado haciendo, explicó con una sonrisa llena de dientes. No es diferente a tu cambio a Shot Style, ahora que lo pienso. El problema central de tus brazos lesionados no se resolvió, pero encontraste una manera de disminuir la posibilidad de que se dañaran aún más. Creo que entiendo, dijo Izuku. No era bueno con los sentimientos, pero conocía su propia técnica lo suficientemente bien. Ser completamente insensible es algo que no quieres, además. Es difícil ser un buen héroe cuando no puedes empatizar con las personas que salvas. Negar tus propios sentimientos es negar tu humanidad. Por lo tanto, no debe tratar de acostumbrarse a las cosas que dan miedo, sino como tratarse a sí mismo cuando lo afectan. Hound Dog abrió delicadamente parte de su hocico para tomar un sorbo de su propia taza. Eso tenía sentido. ¿Alguna otra sugerencia para el tratamiento? Me dijiste que te sentías mejor cuando te fuiste a casa, ¿sí? Él asintió. Sugeriría visitar más a menudo, pero eso no siempre será una opción, si estamos pensando en el largo plazo. Entonces, ¿qué tal algo especial de allí? Un artículo de confort. ¿Tienes un animal de peluche o una manta que has tenido desde que eras niño? Eso tenía menos sentido. Tenía 16 años, no 4. No necesitaba que nadie lo mimara, ni siquiera él mismo. El conejito que hizo Yaoyorozu entró en su armario en casa justo después de que terminó de llorar. Sin embargo, se lo guardó para sí mismo. Pensaré en algo.
La ansiedad vino en oleadas durante los siguientes días. Sobre todo durante el entrenamiento. Como antes, era manejable. Comenzaba poco a poco y aumentaba a lo largo del día, pero por lo general desaparecía cuando él y los demás cenaban. Salir del campus parecía ayudar, así que aprovechó cada oportunidad para ir de compras con sus compañeros de clase. A veces incluso acompañaba a Miro-senpai y sus amigos cuando lo tenían. Últimamente, sus dos clases parecían estar pasando por la comida mucho más rápido, por lo que había más de unas pocas posibilidades. En los días en los que estaba mal, se escondía en la sala de profesores durante el almuerzo con All Might. Él hablaría todo el tiempo y aliviaría los nervios de Izuku lo suficiente como para ayudarlo a pasar las lecciones de la tarde. Otros días, no se sentiría mal en absoluto. Había sido uno de los buenos días. Mina y Tokoyami fallaron magníficamente en su intento de cenar, y el olor resultante impregnó todo el dormitorio. Mientras el hedor se disipaba y los cocineros competentes de la clase intentaban salvar lo que quedaba, Izuku decidió salir temprano a correr por la noche para pasar el tiempo. La mayoría de los arbustos y árboles a lo largo de la ruta estaban desnudos. El claro secreto que él y All Might entrenaron se podía ver desde la acera. O tal vez solo era visible porque Izuku sabía dónde mirar. La preocupación lo golpeó cuando encontró huellas que conducían allí, pero se calmó cuando reconoció sus propias huellas de zapatos de antes. Preocuparse porque, no estaba seguro. No era dueño del lugar. Nadie lo hizo. De hecho, fue un buen pensamiento que otras personas estuvieran progresando en el mismo lugar que él. Izuku deseó en silencio a quien quiera que llegara allí buena suerte en sus propios viajes cuando pasó. Sin previo aviso, el dolor atravesó su espalda. Dolor punzante, paralizante. Tanto que cayó de rodillas sin aliento. Fue como si todo el dolor del seminario golpeara de golpe en lugar de crecer gradualmente y multiplicarse varias veces. La bilis raspó su garganta. Latigazos de los árboles rayaron su visión. Racimos de clavos oxidados rastrillaron justo entre su omóplato. Ni siquiera podía gritar. Y luego se detuvo. Ni siquiera hubo una molestia persistente. Con la frente sobre el cemento, respiró lenta y forzadamente. Algo acaba de atacarme. Extendió la mano para ver si podía sentir algo donde había estado el dolor. No había nada. Nada a su alrededor tampoco. Que él pudiera ver, al menos. Se quedó tan quieto como pudo, buscando la más mínima perturbación. Pero estaba lo suficientemente lejos dentro de las paredes, un villano tan profundo en el campus habría disparado las alarmas. Miró detrás de algunos árboles de todos modos. Nada. No le dijo a nadie. Después de la cena, se examinó la espalda en el espejo. Un moretón amarillento y descolorido apenas sobresalía de su espalda. El de golpear el mostrador en el restaurante. Aunque nunca antes lo había lastimado tanto, Izuku concluyó que debía haberlo irritado de alguna manera. Esa noche durmió de lado sin camisa. El dolor volvió al día siguiente, más o menos a la misma hora y en el mismo lugar. Iba y venía igual de rápido. Izuku buscó en el área más a fondo. Usando full cool para saltar entre los árboles, peinó casi todo el bosque de bolsillo, pero aún no encontró nada. La ansiedad volvió después de eso. Al menos ahora tenía algo por lo que estar ansioso. Ya estaba llegando tarde a clase a la mañana siguiente cuando volvió a golpear. Se raspó la mano en el pavimento cuando se cayó. Llegar tarde ya era lo suficientemente vergonzoso, no necesitaba pedir ver a Recovery Girl por algo tan básico como un accidente de tránsito. Izuku pensó que debería contar sus bendiciones de que no era su mano de escritura. Eso no significaba que no doliera. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera pedirle a Todoroki un puñado de hielo. El almuerzo fue igualmente vergonzoso. El clima estaba despejado y el invierno que se acercaba amainó un poco, por lo que Izuku y sus amigos decidieron comer afuera. Tsuyu les mostró un árbol recién caído en el que ella, Izuku, Uraraka, Ida, Aoyama y Todoroki podían sentarse juntos. Pero estaba lejos del edificio principal. ¡Oh, maldita sea! Olvidé mis palillos, exclamó Uraraka mientras se golpeaba la frente. Volveré por un poco, ofreció Izuku. En realidad, eres el mejor, Deku. Ella sonrió, sus mejillas rosadas se arrugaron contra sus ojos.
Se sonrojó. ¿A alguien más? Todos estamos bien, Mon Ami, dijo Aoyama. Levantó una ceja. Será mejor que no hagas esperar a la dama. ¿Puedes traer un poco de sal extra también, por favor?, añadió Todoroki. Aoyama se golpeó la pierna. «Oh bien. Si eso es todo, me iré», respondió Izuku, ya en movimiento. «Por favor, abstente de usar tu peculiaridad. No es necesario para un recado tan simple». Ida recordó mientras despegaba. Llegó a la mitad antes de que volviera el dolor. Agarres candentes se desprendieron de su espalda. Tenía la cara plantada en la hierba. Este duró más. También lo hizo la recuperación una vez que terminó. El temor sobrante lo dejó sintiéndose vacío. Cuando se reorientó, Izuku había olvidado su tarea. «Tenías un trabajo», lo amonestó Todoroki. «De hecho, estoy de acuerdo con Todoroki en esto», se unió Ida. «Aceptaste una misión muy básica y regresas solo con manchas de pasto en tu uniforme. ¿Qué estabas haciendo?» «Oh, estaba trotando de regreso al comedor y, me tropecé sobre una raíz. Supongo que me desorientó un poco». Izuku estaba demasiado nervioso para decir la verdad. El almuerzo terminó antes de que pudiera volver a intentarlo. El tercer ataque ese día fue en la carrera de obstáculos. Era una carrera de resistencia, en la que se dejaba salir a cada estudiante a intervalos. Eso significaba que no había nadie alrededor cuando se cayó del muro de escalada sobre su espalda. Una parte de él solo quería quedarse en el barro y esperar a que alguien viniera a buscarlo. Las lágrimas le picaron los ojos, más de vergüenza que de otra cosa. Pero siguió adelante. No tuvo el peor momento, pero tuvo su peor momento. Incluso si no dijeron nada, Izuku sabía que todos lo notaron. Lo bueno fue que armó el patrón. Los ataques de dolor solo venían cuando estaba activo afuera. Para probar esta hipótesis, Izuku pasó el resto del día adentro, trabajando en su proyecto de Superman desde la comodidad del sofá de la sala común. Y funcionó. No tuvo un ataque por el resto del día, y gran parte del temor disminuyó. «Está bien», pensó. Tal como dijo Dog, necesito tomármelo con calma un poco. Tomarlo con calma no fue suficiente. El tercer día, Izuku se sentó solo a la sombra del edificio de dormitorios, tomando notas para su proyecto de Superman. Entonces golpeó. Algo estaba tratando de sacarle la columna a través de sus ojos ardientes. Instintivamente, se acurrucó y se agarró la cabeza. Él lanzó un grito esa vez. Uraraka lo encontró casi de inmediato, y la sensación se fue igual de rápido. «Deku. Deku, ¿estás bien? ¿Qué ocurre?» Por mucho que lo intentara, las palabras no saldrían. Ella lo arrastró dentro de un enjambre de sus amigos preocupados. Aoyama lo guió hasta el sofá. Todoroki puso su mano fría sobre su frente. Zero evitó que los demás lo acosaran. Si no hubiera estado tan avergonzado, se habría conmovido. Pero se dio cuenta de que negar algo de eso solo los haría más autoritarios. «Durante los últimos 2 días, he tenido estos extraños espasmos de dolor, principalmente alrededor de la espalda», admitió de mala gana. Se encogió ante los jadeos de sus compañeros de clase. «Pero es solo por el moretón que tengo en Haku. Sigo golpeándolo accidentalmente o algo así. Pero han pasado casi 2 semanas, debería desaparecer pronto». Rezó internamente para que lo dejaran caer. «Pero, ¿por qué solo comenzaría a doler ahora?», preguntó Tsuyu. «Sí, vi el moretón cuando estaba fresco, y era bastante retorcido. ¿Por qué dolería más cuando está casi curado?», agregó Mineta. «Tal vez fue una reacción tardía, como con tu ansiedad», sugirió Zero. Izuku le lanzó una mirada. Ya le estaba costando bastante fuerza de voluntad no llorar delante de todos. Él no necesitaba esto. «Espera, ¿qué pasa con la ansiedad? Mido, ¿estás bien?». Esto, desafortunadamente, llevó a Izuku finalmente a contar su versión de los eventos que rodearon al restaurante a toda la clase. Su relato fue mucho más detallado que el de Zero o el de Agakure, para horror de los demás. Había 2 diferencias principales: el olor y las heridas en los cuerpos. Aparentemente, el casco de Zero fue más eficiente para filtrar el gas que el protector bucal de Izuku. Ninguno de los dos había visto directamente los órganos derramados o los trozos de columna que sobresalían.
¿Crees que lo que sentiste tiene algo que ver con una de las víctimas que tiene una herida en un lugar similar? Hagakure preguntó al final. La única respuesta que pudo lograr fue encogerse de hombros. Esa era una posibilidad que no había considerado. Se saltó la cena esa noche. En contra de sus deseos, alguien le contó a Aizawa sobre su problema, y el hombre lo desterró rápidamente a Recovery Girl a primera hora de la mañana siguiente. Uraraka caminó con él. No se había avergonzado bastante delante de ella. La anticipación de tener un ataque frente a ella encendió sus nervios incluso más de lo habitual. Afortunadamente, llegaron a su oficina sin problemas. El problema real comenzó cuando Recovery Girl trató de resolver el problema. Más concretamente, que no había ningún problema. El moretón estaba completamente curado y no dolía cuando aplicó presión. Ella lo hizo correr a través de una serie de estiramientos para tratar de desencadenar el dolor, sin reacción. Ua tenía máquinas de resonancia magnética y rayos X completamente operativas, por lo que pudo llegar a escanearlo en busca de daños internos en sus huesos o músculos. No salió nada. Ahora, joven Midoriya, sé que no eres de los que fingen una lesión, comenzó. No es falso, se quejó, una reacción casi involuntaria. Izuku se desplomó sobre la cama, chupando los caramelos duros que ella le dio. Había estado allí durante al menos 2 horas en ese momento. Había cosas más productivas que podía hacer el fin de semana. Uraraka hacía mucho tiempo que había regresado a los dormitorios. No quería nada más en ese momento que seguir. Yo no dije eso, reprendió ella a la ligera. Tengo relatos de múltiples testigos de tu comportamiento, así que no dudo que algo esté pasando. Parece que no puedo encontrar lo que te angustia, dijiste que tu ansiedad tampoco ha mejorado mucho. ¿Estás diciendo que todo está en mi cabeza? Eso salió más amargo de lo que pretendía. Solo espera un momento. Tal como lo veo, tenemos 2 posibilidades principales en este momento. O tienes algún tipo de daño en los nervios que no puedo detectar, o un desequilibrio químico en tu cerebro está causando que envíe señales de dolor directamente cuando no debería. Escribió algunas cosas en su portapapeles. ¿Eso puede pasar? Sí. Se llama trastorno del sistema somático. Eso lo hizo sentarse. Dolor sin causa discernible acompañado de dificultad para respirar y ansiedad extrema. Esas son las bases, al menos. Ella lo miró deliberadamente. También, más común en jóvenes con antecedentes de lesión traumática, que tú tienes, remarcó sin su habitual tono acusatorio. Aunque no se puede diagnosticar oficialmente a menos que los síntomas hayan persistido durante al menos 6 meses. Izuku se encogió. Ya era un desastre y no había pasado ni una semana. ¿Entonces qué puedo hacer?, preguntó. Ella suspiró. Bueno, te recomendaría comenzar con algún tipo de medicamento para la ansiedad para tratar de aliviar tus síntomas. La escuela cubriría los medicamentos genéricos, pero si no ayuda, es posible que tenga que discutir las opciones con su madre. Ella hojeó su tablero. Tengo algunos colegas con peculiaridades que podrían darnos una mejor imagen, pero sus servicios son muy solicitados, por lo que conseguir una cita llevaría algún tiempo. Creo que deberíamos ver si los medicamentos ayudan primero. Tragó saliva y apartó la mirada. Mamá no podrá pagar nada de esto a largo plazo. Recovery Girl suspiró de nuevo y tomó una de sus manos. No puedo obligarte a aceptarlo. Pero creo que ayudaría. Pareció pensativa por un momento. No serías el único en tomarlos, lo sabes. ¿Eh? No se me permite dar nombres, pero bastantes de tus compañeros de clase se están medicando para la salud mental. Algunos comenzaron recientemente. Los maestros también, agregó. No hay nada de qué avergonzarse, si eso es lo que te preocupa. No lo es. Lo pensaré. Finalmente, afortunadamente, fue dado de alta de la enfermería. Como era de esperar, Uraraka ya se había ido. Era domingo, por lo que probablemente estaba de vuelta en los dormitorios. Izuku retrocedió lentamente. La combinación del ligero impulso curativo de Recovery Girl y el hecho de que aún no había comido ese día lo hizo lento. Una pequeña parte de él casi deseaba tener un ataque para que alguien lo cargara. E inmediatamente, desterró el pensamiento pasajero. Mejor no tentar al destino.
Se permitió demorarse entre las multitudes que iban entre los dormitorios y la cafetería. Consideró detenerse para comprar comida, pero rápidamente recordó que tenía sobras. Toda la charla sobre cadáveres la noche anterior le había quitado el apetito. Y Ida lo recibió en la puerta. «Buenos días, Midoriya-kun». ¿Pudo Recover Eagle deducir la causa de tu incomodidad?, preguntó. Sí, mintió. El moretón en realidad no se curó del todo, así que ella me dio un impulso de curación rápido. Solo necesito tomármelo con calma durante los próximos días y estaré bien. No necesitaba mentir. No había nada de qué avergonzarse. Ida estaba más que familiarizado con el daño a los nervios y sería una de las personas menos probables de juzgarlo por cualquier tipo de medicación. Entonces, ¿por qué? No estaba claro si Ida lo compró o decidió no llamarlo, pero no preguntó nada más. Izuku pasó junto a él directamente a la nevera. Bakugan y Tokoyami estaban en la cocina discutiendo sobre algo que Izuku estaba demasiado hambriento para escuchar. Lo abrió y miró directamente donde había dejado el cuenco con su nombre, pero ya no estaba. La mayor parte del contenido de la nevera lo era. Un gemido colectivo resonó en la clase 1, después de que se anunciara el entrenamiento de héroe del día. Una misión de escolta. Trabajaréis en equipos de 4 para escoltar una caravana a través de la ciudad simulada. Para pasar la caravana, todo su contenido y todos ustedes deben atravesar la puerta del otro lado. E incluso si lo hace, los puntos se deducirán de su puntuación total en función de la condición de los contenidos al final, explicó Aizawa. Algunas manos se levantaron. Antes de que preguntes, sí, es posible perder suficientes puntos para fallar incluso si se cumple el objetivo principal. Los que fallen tendrán que rehacer la escolta y no podrán irse hasta que lo hagan bien. ¿Claro? Sí, sensei. El equipo de Izuku de Yaoyorozu, Mina y Aoyama fue penúltimo. La caravana era un carro turístico autónomo y lento lleno de maniquíes que representaban a civiles. Los robots de los exámenes de ingreso atacarían en oleadas. Unidades basadas en tipos al principio, unidades mixtas hacia el final. Parecía que tenían una buena alineación al principio, pero se preocupó más a medida que los otros equipos salían. Podían causar un daño decente individualmente, pero carecían de ataques de área de efecto a distancia. Mineta y Todoroki podrían neutralizar múltiples amenazas entrantes sin arriesgar la caravana. Todoroki también usó su hielo para bloquear caminos peligrosos, lo que obligó a la caravana a trazar un rumbo diferente. Dejando a un lado el riesgo médico, una patada de alto porcentaje de One for All estuvo lejos de ser precisa. Aoyama había cubierto la distancia pero necesitaba que el enemigo estuviera en la posición correcta para golpear múltiples a la vez. Yaoyorozu podría ser un cañón, pero solo tenía la energía para uno y sería demasiado grande para transportarlo y montarlo en la caravana. Izuku y Mina tenían un alcance corto, pero eso requeriría que se desviaran de la caravana o dejaran que los enemigos se acercaran. Tampoco eran opciones ideales. Probablemente por eso nuestro grupo se va más tarde, para que podamos tener ideas, reflexionó Yaoyorozu, interrumpiendo sus pensamientos. Eso fue en voz alta, ¿no? Izuku murmuró. Los otros tres rieron. Tiró del cuello alto de su nuevo disfraz de invierno. No se preocupe, Monami. En este punto es entrañable, aseguró Aoyama mientras Mina sentía. Además, lo que nos falta en poder de fuego, ustedes dos lo compensan en poder mental. Ella vitoreó, mientras se acercaba para golpear sus cabezas y las de Yaoyorozu. Es cierto que confiamos en usted en ese frente, dijo. Fiel a la palabra de Aoyama, él y Mina siguieron el plan de Izuku y Yaoyorozu sin dudarlo. La planificación de formaciones por adelantado era esencial, esta vez sin auriculares para coordinar de forma remota. Caminarían hacia el frente para enfrentar los ataques que se aproximaban. Yaoyorozu se montaría en la parte superior de la caravana y ayudaría según fuera necesario. Izuku se quedaría atrás. Como el más móvil del grupo, podía moverse rápidamente a cualquier posición y alcanzarlo en caso de que se separara en una pelea. Como la patrulla con, no. Detente, deja de pensar en eso. No se sentía bien con este ejercicio en absoluto. El temor había estado arañando su corazón todo el día y parecía estar empeorando. Cada paso por las escaleras desde el área de observación hasta el campo fue una agonía.
Había estado tan mal desde el día anterior cuando se fue a almorzar. Después de una discusión con Bakugou sobre la falta de comida, yendo tan lejos como para que Aizawa revisara las cámaras, se fue a la cafetería cuando comenzó a ahogarse. No había sido capaz de retener mucha comida. Su pecho se sacudió tanto que casi le dolía respirar. Pero no había tenido un ataque. Todavía. Los días de ansiedad eran días de ataque, por lo que sabía que se avecinaba. La anticipación solo lo aumentó. Apenas durmió la noche anterior, esperando. Iba a venir durante el ejercicio. Tenía que hacerlo, él lo sabía. E iba a ser malo. Una vocecita en su cabeza le dijo que se quedara quieto. Los demás lo entenderían. Aizawa Sensei no haría que solo ellos tres lo hicieran solos. Pero, ¿y si lo hiciera? Sus posibilidades eran lo suficientemente escasas incluso con él en el equipo. Necesito dar un paso adelante. Mente sobre materia. Manejar los sentimientos es parte del trabajo. Esta es la práctica para el resto de mi vida. Sonó el timbre de inicio y todos se colocaron en posición, Izuku más lento que los demás. Esto iba a ser un desastre. La caravana era poco más que un largo carrito de golf con una lona por techo. Ni siquiera tenía cinturones de seguridad. Lo primero que hizo Yaoyorozu fue hacer un poco. No habría enemigos durante los primeros 5 bloques, para engañarlos con una falsa sensación de seguridad. Después de eso, fue aleatorio hasta el grupo de 20 que custodiaban la salida, incluido un puntero cero. Una vez que llegaron allí, Aoyama y Mina cambiarían a la parte de atrás mientras Izuku se adelantaba para abrir un camino. Pero eso estaba muy lejos. La tensión llenó el aire una vez que Yaoyorozu llamó al 5.º bloque. El primer grupo fue emboscado de manera correcta. Pero todo estaba en silencio. Los pasos del equipo resonaron por las calles vacías. Bloque 6. Y luego se reanudó el silencio. Todo el mundo se tensó para escuchar la más mínima perturbación. Tuvieron que compensar por no tener a alguien como Hiro Shoji en el equipo. Bloque 7. Aquí fue donde el equipo 2 fue golpeado. Aún nada. Una brisa agitó la lona de la caravana. El olor a escape del carro invadió los sentidos de Izuku. Se subió el protector bucal sobre la cara. Al menos el filtro mejorado estaba funcionando. Bloque 8. Los edificios proyectan sombras alargadas y ominosas bajo el sol de la tarde. También estaban en desventaja de visibilidad. La mente de Izuku se preguntó si las luces de la calle se encenderían si estuvieran apagadas el tiempo suficiente. Bloque 9. El equipo 3 fue atacado por la espalda. Izuku giró sobre sus pies para mirar detrás de él. Solo la extensión vacía de la ciudad falsa. Mina saltó a su reflejo en un escaparate. Aoyama posó. Bloque 10. Entonces fue raro. Ya estaban a mitad de camino. Los otros tenían que desviarse del camino central por ahora. Izuku pudo ver el contorno de la salida. Se rascó el cuello alto de nuevo. Bloque 11. Bien, ¿qué diablos está pasando? Él pensó. Se dio la vuelta de nuevo. Más calles vacías. Algo llamó su atención en un callejón. Algo en movimiento. Disminuyó la velocidad para mirar. Nada más que algunos botes de basura. ¿Se llevó algo el viento? La ciudad falsa no tenía basura falsa, así que probablemente no. Luego un ruido. El sonido inconfundible de algo golpeando contra un contenedor de basura hueco. Ahora estaba completamente inmóvil, de cara al espacio oscuro. El callejón era demasiado pequeño incluso para los de un solo punto, pero seguro que algo se movió. Izuku dio un paso adelante, y luego golpeó. Duro como una patada en la espalda y el pecho a la vez. Todos los sentidos excepto el dolor se apagaron. Cayó de rodillas y se cortó un pulmón. El vicio del seminario estaba de vuelta en su corazón. Su jersey de cuello alto se sentía estrangulador y su protector bucal sofocante. Este fue definitivamente el peor. Se imaginó garras cavando a través de la carne debajo de sus omóplatos, arañando la parte inferior del hueso y luego saltándolos como las pestañas de las latas de refresco. Ese fue también el momento en que el primer grupo de robots flanqueó la caravana, porque por supuesto que lo era. Podía registrar el brillo del láser de Aoyama no muy lejos. Yaoyorozu se recortaba contra él mientras corría hacia la forma arrugada de Izuku.
Justo antes de que ella lo alcanzara, el dolor desapareció. Sin embargo, quedaba suficiente temor como para que necesitara que lo ayudaran a levantarse. Intentó decir algo, pero solo pudo jadear. Lo que sea que ella le estaba diciendo no se entendió. Ella lo dejó en el parachoques trasero del carro antes de correr para ayudar a los demás. Vamos, detén esto. Enfocar. Tengo que volver a salir. Lloró por dentro. No podía controlar su respiración, pero logró contener las lágrimas. El asalto fue tratado cuando salió de su aturdimiento. 2 escuadrones atacaron a la vez, y los escombros apilados obligaron al carro a girar hacia un costado. Los ojos de Izuku volvieron al callejón cuando doblaron la esquina. Nada. Midoriya, ¿estás bien? ¿Qué pasó allí atrás? Yaoyorozu preguntó de repente. Ella se arrastró de cerca detrás del carro. Estoy bien. Creí ver algo moviéndose y... ¿Otro ataque de pánico? Sugirió Aoyama, materializándose de la nada. Tenía la misma sonrisa tensa de siempre, pero detrás de su máscara sus ojos estaban llenos de preocupación. Vuelve al frente, siseó Izuku de manera inusual. El otro chico obedeció. Luego, aún cauteloso Yaoyorozu. Estoy bien, no te preocupes. Ya lo superé. No era una mentira completa. Los fríos dedos del miedo todavía se retorcían en su pecho, pero no estaba hiperventilando ni le faltaba el aire. Y ahora que había terminado, podía concentrarse. Estaba lo suficientemente bien. Para probar el punto, Izuku eliminó a una pandilla de 6 jugadores de 2 puntas que atacaron por la retaguardia sin ayuda de nadie. El camino era estrecho hasta el punto de que los robots tenían que moverse en línea recta. Con una sola patada, golpeó al primero contra los demás. Reanudó la formación sin una palabra de él ni de sus compañeros. La caravana parecía estar programada para buscar su propia desaparición. No importa de qué manera trataran de conducirlo, siempre terminaba yendo directamente a una emboscada, regresando a la carretera principal ancha y expuesta. A veces incluso retrocedía lejos del final. Hacía tiempo que habían perdido la pista de dónde estaban. Aizawa dijo que el objetivo era proteger a los civiles simulados, pero la verdadera prueba era la resistencia. Cuanto más duraba el ejercicio, más probable era que la fatiga hiciera que alguien cometiera un desliz. Habría sido un desafío incluso si el temor no se hubiera comido vivo a Izuku. Cada movimiento era un poco más lento que el anterior. El viento no soplaba a través de los estrechos callejones, por lo que se quedó sudando. El jersey de cuello alto estaba demasiado caliente. Demasiado apretado tiró de él de nuevo. Esto no está funcionando. Volveré a la longitud anterior y solo usaré algo removible. Como una bufanda. Pero un villano podría agarrar una bufanda SH, no. Concéntrate, mantente enfocado. Quédate F4 en punto. Yaoyorozu advirtió. Izuku giró sobre sus talones hacia el paquete entrante. 5 triples. Ni siquiera los había oído. Aoyama disparó uno en la franja antes de que pudiera alcanzarlos. Al comienzo del ejercicio, el otro chico no habría tenido tiempo de darse la vuelta. El resto se resolvió rápidamente, pero no lo suficientemente rápido como para el gusto de Izuku. Descuidado. Completamente descuidado, murmuró, pateando una pieza retorcida de robot. Puedo hacerlo mucho mejor. Sé que puedo. Si el ataque no me hubiera descolocado. Sacudió la cabeza hasta que le dolió. Eso es una excusa y lo sabes. Hacerlo mejor. No importaba lo bien que realmente actuara, el pavor lo hacía parecer peor. Peor aún era que todo el mundo estaba viendo cómo sucedía todo. Las duras críticas que seguramente recibiría de Aizawa eran de esperar. Pero la incertidumbre de cómo reaccionarían sus compañeros de clase ante su bajo rendimiento arrastró su estado de ánimo mucho más abajo. Regresó a la formación con el ceño fruncido. Un choque hacia el frente. La cabeza de Izuku se cuadró. Otro tiro de 3 puntas atravesó una pared de botes de basura justo enfrente del camino de la caravana. Más siguieron detrás. Todas las manos en el mazo. Mina llamó. Frenéticamente, arrojó ácido a las orugas del primero. Se detuvo, pero se tambaleó sobre ella. Vaya, no está bien. Izuku intentó saltar hacia ella. Mina, esquiva. El grito.
Antes de que Full Cowl pudiera acercarse a él, el bot se derrumbó. Vamos, vamos. Salió disparado. Pero Mina se mantuvo erguida cuando golpeó el suelo, un agujero se derritió por la mitad. Gracias, pero estoy bien. Vitoreó, luego pasó al siguiente. Izuku respiró un breve suspiro de alivio, antes de volver a golpear a más bots y a sí mismo. ¿Y si hubiera sido una civil, o alguien sin una peculiaridad que pudiera evitar que la aplastaran? Amonestó. Alguien podría haber resultado herido, y habría sido sobre mí. Un triple patinó más allá de la defensa de Mina y Aoyama. Izuku despotricó hasta él, preparado para un contraataque. Esta vez, seguro. Se zambulló en su camino y se deslizó a su alrededor. «Creati, cuidado», gritó, y trató de perseguirlo. Le ardían las piernas y los pulmones. Yaoyorozu, en lo alto del carro, arrojó 2 granadas a la amenaza entrante. Ni golpe. Ella también se estaba desvaneciendo. El robot golpeó una mano de metal contra el concreto frente al carrito y buscó un maniquí. Yaoyorozu se inclinó hacia adelante sobre él, con los brazos cruzados con fuerza sobre su cabeza. Un yunque cayó de su estómago, acabando con el bot. Ella casi se cae también. ¿Estás bien?, preguntó Izuku, finalmente llegando allí. Los otros 2 tomaron lo último de la manada y corrieron hacia ellos. Estoy bien. Solo un poco sin aliento, jadeó. Izuku le ofreció una mano y la guió para que se sentara en el capó del carro. ¿Estás bien para seguir adelante?, Mina preguntó. Ella tampoco se veía muy bien. Su cabello perdió parte de su volumen y había pequeños agujeros en su traje por sudar pedazos de ácido. Todavía me queda algo en mí, dijo Yaoyorozu con el puño levantado. Estaba notablemente más delgada que una hora antes. Izuku se encogió. Solo necesito recuperar el aliento un momento. Bueno, parece que vas a tener ese momento, comentó Aoyama. Los escombros rodearon el carro inmóvil. Ya se movió para limpiar algo de eso. Bien, podría empezar. Ustedes 2 solo descansen por un segundo, hicieron la mayor parte del trabajo en la última ronda, les dijo Izuku a las chicas. ¿Estás seguro, Mido? Ella lo miró de arriba a abajo. Tú tampoco te ves tan bien. Resistió el impulso de tirar de su cuello de tortuga de nuevo. El hambre empezaba a distraerme. El terror se tejió entre las costillas. Estoy bien. Una sonrisa forzada sigue siendo una sonrisa. Cuanto más rápido se movieran, más rápido terminaría. Además, si había algo que sabía que podía hacer, era mover basura. Izuku también podía hacer funcionar su mente a 1 milla por minuto. El pavor no lo había mitigado todavía. Mientras quitaba un brazo de metal cortado, pensó por qué ese último robot golpeó la carretera en lugar del carro. El capó y el motor estaban abiertos de par en par, pero alcanzó el interior. Y antes de eso, lo ignoró a él y a Yaoyorozu por completo. Se le ocurrió una idea. Con renovado entusiasmo, Izuku agarró un trozo de escombros y corrió hacia el carro. Oye, Creati. Odio preguntar, pero ¿crees que podrías adjuntar esto?, preguntó. La pieza no era diferente al escudo improvisado que llevó a través de la carrera de obstáculos en el festival deportivo. Lo apoyó contra el suelo y el toldo del carro. Oh, ya entiendo. ¿Quieres agregar una defensa adicional para los civiles?, dijo Yaoyorozu. Algo así. Además, quiero probar algo. ¿Qué? Los robots no se están comportando como en el examen de ingreso y el festival deportivo. Allí, estaban atacando todo lo que se movía. Aquí, van directamente a por los civiles y nos ignoran hasta que los golpeamos. Tal vez si no pueden ver sus objetivos, no atacarán. Fue un poco arriesgado, pero valió la pena intentarlo. Bueno, no lo sabremos hasta que lo probemos. Hizo una especie de adhesivo de acción rápida para mantener los paneles en su lugar. Desafortunadamente, la cantidad necesaria para encerrar completamente a los falsos civiles ralentizó mucho el vehículo. Con suerte, valdría la pena. La verdadera prueba fue un paquete de 3 puntos unos minutos después. 2 desde la izquierda, 2 desde la derecha y 3 desde atrás. Izuku, Aoyama y Mina cayeron en posiciones de lucha, mientras que Yaoyorozu estaba listo en el capó del carro. Según el plan, dudaron en atacar. Y también lo hicieron los robots.
Momentos después de salir corriendo de sus escondites, se detuvieron. Sus cabezas giraron y sus luces parpadearon. Izuku miró a sus compañeros de equipo, quienes a su vez sonrieron. Mina golpeó el aire con el puño. Él estaba en lo correcto. Fueron capaces de pasear por los enemigos sin ningún problema. 2 paquetes más salieron de la carpintería a la carretera principal y reaccionaron de manera similar. Mientras tanto, el grupo permaneció en silencio, en caso de que sus voces los hicieran estallar. Antes de que se dieran cuenta, la meta estaba a 1,5 cuadras de distancia. Izuku estuvo medio tentado de ponerse detrás del carro y empujarlo. Llevaban más de 1 hora en el ejercicio, mucho más que los demás. Estaba listo para terminar. Todavía tenía que irse un grupo más, y nadie podía irse hasta que todos no solo hubieran completado la escolta sino que hubieran pasado. Corrió para cambiar de posición con Mina y Aoyama. Delante esperaba un bloqueo de 20 robots aún no vistos. 10 de 2 puntas, 9 de 3 puntas y 1 de punta 0 justo en el medio. Se levantarían de paneles ocultos en el suelo y rodearían la caravana. El plan original era comenzar a atacar tan pronto como vieran movimiento. Pero con el éxito de bloquear las líneas de visión de los bots, el nuevo plan era deslizarse silenciosamente bajo las piernas del puntero 0 sin más conflicto. El suelo tembló y el equipo se acercó más a la caravana. La calle se abrió. Los robots aparecieron a su alrededor, pero no hicieron nada. Un suspiro de alivio no fue expresado, pero sin embargo se sintió entre los 4. El punto 0 eclipsó al sol y proyectó una sombra sobre al menos 2/3 de la carretera principal. Su cabeza gigante, parecida a un ladrillo, se movía de un lado a otro como todos los robots más pequeños. A medida que se acercaban, el zumbido eléctrico de su interior se hizo más y más fuerte. El ruido constante era casi relajante. Sin previo aviso, la caravana se encendió en una dura luz roja. Izuku miró hacia arriba directamente a los ojos parpadeantes del puntero 0 que los miraba. El zumbido se convirtió en un zumbido y las luces destellaron al mismo tiempo con pitidos de 5 tonos. Las cabezas de los otros robots se giraron hacia ellos y copiaron los pitidos. One for All rugió a la vida por instinto, e Izuku se lanzó hacia la mano del coloso. Una rápida patada lo apartó de la caravana y lo impulsó más alto. La familiaridad de volar hasta la cara del punto 0 no se le escapó. Lo que se perdió fue una idea de cómo lidiar con eso. Full Cowl al 8% no sería suficiente para derribarlo. Ni siquiera el 10% en la remota posibilidad de que pudiera manejarlo. El 100% tampoco era una opción. A pesar de lo capaces que eran sus compañeros de equipo, sabía que no podían permitirse el lujo de estar fuera de servicio. Aterrizó en la cabeza del puntero 0, sin saber qué hacer a continuación. ¿Por qué había atacado cuando los demás no lo habían hecho? Él pensó. Mientras buscaba opciones, lo vio. Un agujero en la lona en la parte superior de la caravana. El puntero 0 era lo suficientemente alto como para ver a través de él. Y eso no era todo. A lo lejos, todos los robots que habían dejado inactivos, unas 2 docenas, cargaban de repente. El gigante levantó el otro brazo para golpearlo. Eso podría funcionar. Se agachó y esperó. En el último segundo, saltó sobre el brazo. Golpeó su propia cabeza, dejando una bolladura y cortando parte suelta de su cara. La fuerza del impacto hizo que el bot de gran tamaño se tambaleara. Con una última patada de conejo, Izuku empujó el puntero 0 fuera de su centro y encima de un grupo de sus aliados debajo. Pero luego, a varios metros en el aire, golpeó otro ataque. Una sensación fría y punzante le subió por la espalda hasta los dientes y bajó hasta las plantas de los pies. Su columna vertebral se arqueó de dolor. Full Cowl se apagó como una vela y cayó. El ataque terminó a tiempo para ser reemplazado por un nuevo dolor. Su hombro izquierdo golpeó hacia atrás en su cavidad con un crujido enfermizo. Su cabeza se giró hacia un lado por la repentina parada. Luego, rebotó contra algo duro que le golpeaba la espalda, solo para rodar un poco más hasta que su cara se topó con el concreto. El ruido fue amortiguado. Esta vez, era difícil respirar. Algo trató de tocarlo, pero él se sacudió. La visión volvió en ráfagas. Lo primero que vio fue una plataforma de choque granate gigante. Yaoyorozu debe haberlo logrado.
¿Dónde estaba ella? Oh sí. Los otros robots, por mucho que le doliera, había pasado por cosas peores. La adrenalina ayudó. Hizo un trabajo rápido con los robots restantes. Con Full Cowl, fue como patear algunos bloques. Saltó sobre ellos uno tras otro como un pinball humano. Era aún más fácil ya que no se movían. Deben haber perdido la señal cuando el puntero 0 cayó. Aún así, debería estar a salvo en caso de que comiencen de nuevo. Después de que se eliminó ese grupo, Izuku se detuvo para buscar más. Hay 2 punteros, la una en punto. Todavía congelado. Se disparó para saltar de nuevo, pero solo lo hizo unos pocos pies. Tropezó. ¿Eh? ¿Lo que está sucediendo? ¿Por qué no es Fulco, Midoriya? Luego se congeló. Aizawa sonaba enojado. Izuku se dio la vuelta para ver a su maestro y compañeros de equipo corriendo hacia él. No te muevas. ¿Qué pasa? ¿No escuchaste el timbre final? Él gritó. Aizawa casi nunca levantaba la voz. Izuku tragó saliva. Debe haberlo jodido de verdad. ¿No pasó la caravana? Aventuró. Luego se inclinó para mirar hacia atrás. El carro descansaba paralelo a la plataforma de choque aún en la zona activa. Eso debe haber sido lo que golpeó. ¿Por qué se detuvo? Aizawa se enderezó y se peinó el cabello con los dedos. Su expresión era tensa. Detrás de él, sus compañeros de equipo estaban con los ojos muy abiertos y preocupados. Simplemente te caíste casi 4 pisos. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Yaomomo te atrapó, pero rodaste, comenzó Mina. Ella estaba temblando. ¿Y estás herido?, terminó Aoyama, angustiado. Oh. Solo entonces se dio cuenta de que su brazo izquierdo colgaba inerte a su costado. Un gran bulto sobresalía de su hombro, cerca de donde debería estar su clavícula. Esa parte de su traje estaba mojada y roja. Ah, gracias, por salvarme, le dijo arrastrando las palabras a Yaoyorusu. Ella solo sonrió débilmente con lágrimas no derramadas nublando sus ojos. Habríamos pasado sin embargo. Siéntate, despacio, ordenó el maestro. Izuku lo hizo, el dolor atravesando levemente la adrenalina. Los demás se acercaron para ayudar, pero él los ahuyentó. Aizawa suspiró. Estás delirando. Te llevaré a Recovery Girl. Sin argumentos. Sí, sensei, murmuró. Bien. El resto de ustedes deben regresar a la sala de observación. Dígales a los demás que alguien más estará en camino para cubrirme. Sí, sensei. Aunque Izuku insistió en que podía caminar, Aizawa lo obligó a subir a una camilla médica. Más tarde, el chico estaría agradecido. El dolor empeoró cada vez más a medida que la adrenalina desaparecía. Fue tan malo que Izuku no estaba seguro de si era un ataque o no. Respirar era lo suficientemente difícil para que lo fuera, pero el dolor estaba centrado alrededor del hombro y el cuello en lugar de la espalda. Se desmayó en la recta final y despertó mirando un techo demasiado familiar. Espera este tipo de negligencia de All Might, pero no tú, reprendió Recovery Girl. ¿Por qué no detuviste el ejercicio después de que él hizo el primero? Hasta entonces, nunca lo había visto tener uno. Se recuperó rápidamente y estaba bien después, se defendió Aizawa, aunque su tono sonaba derrotado. No, no lo estaba, argumentó Izuku internamente. Era descuidado y lento y seguí cometiendo errores. Nada de lo que estaba haciendo estaba bien. Hasta que no lo estaba. Un suspiro. Hasta que no estaba. Izuku trató de sentarse entonces. Se encontró con un latido sordo en el hombro izquierdo. Su pecho estaba expuesto. Tenía un aparato ortopédico encima y vendajes en el brazo. Un nuevo temor lo invadió. El doctor dijo que solo 1 o 2 descansos más y su brazo quedaría paralizado. Pero esto no fue tan malo un descanso, ¿verdad? Y su brazo izquierdo no estaba tan mal como el derecho, ¿verdad? Oh, ¿estás despierto? Recovery Girl se dirigió a él. Su voz carecía del mordisco habitual que usaba para reprenderlo por ser imprudente. Sin embargo, se encogió. No me mires así. No voy a gritarte. Esta vez no fue tu culpa. Ella se acercó y le entregó algunos dulces. Él solo los miró. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? No largo. 30, 40 minutos, ni siquiera.
Ella vio como él seguía robando miradas a su brazo. Tu brazo todavía funciona, querida. La mayor parte del daño estaba en tu hombro, pero tu brazo aún te dolerá por unos días. Movió los dedos solo para comprobarlo. ¿Qué pasó? No estaba seguro de tener los eventos en su cabeza. Repasemos la lista, ¿de acuerdo? Una fractura abierta en la clavícula, una fractura desplazada en el húmero, 2 costillas rotas y varias magulladas, un latigazo cervical y una conmoción cerebral. Sin mencionar los espasmos de dolor recurrentes para los que todavía no tenemos una causa. Miró de un lado a otro entre los dos. ¿Sabes qué es LD50? Preguntó con dureza. Izuku sacudió un poco la cabeza, pero hizo una mueca de dolor. Es la altura desde la que puedes caer y esperar un 50% de posibilidades de supervivencia, recitó Aizawa. Dejó que su cabello cayera sobre sus ojos. Alguien especializado en saltar entre edificios, como él probablemente tenía todas las estadísticas memorizadas. Así que sabes que estaba justo en esa línea. Y ni siquiera tiene en cuenta el daño permanente potencial. Ella golpeó su rodilla con su bastón antes de volverse hacia Izuku. Su postura se relajó un poco. Fuiste increíblemente afortunado hoy, jovencito. Tus heridas podrían haber sido mucho peores. Un ángulo ligeramente diferente y podrías haberte roto el cuello. Si no fuera por el pensamiento rápido de tu compañero de clase, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación. Tanto él como Aizawa se encogieron. Nadie dijo nada por un momento. ¿Al menos pasamos? Izuku preguntó de nuevo. No, afirmó. Cuando rebotó en la almohadilla de choque, golpeó uno de los paneles de metal que colocó en el carrito. Aplastó las cabezas de 2 maniquíes. El camino de regreso de la oficina de la enfermera a los dormitorios parecía tomar más tiempo cada vez. Tal vez fue porque estaba oscuro afuera. Los dulces sin comer y los medicamentos para la ansiedad se sentían pesados en el bolsillo de Izuku. La intensa presencia de Aizawa a su lado no ayudó. Su aura enojada era abrumadora. La parte racional del cerebro de Izuku dijo que no estaba enojado con él. Simplemente estaba frustrado porque uno de sus estudiantes estaba sufriendo y no podía hacer nada. Pero la parte empapada de ansiedad decía que estaba acumulando puntos de niño problemático. Su maestro no dijo nada hasta que su mano estuvo en la manija de la puerta principal. Estás fuera de las simulaciones de combate hasta que estos ataques estén bajo control, dijo. ¿Qué? Midoriya, no discutirás conmigo sobre esto, espetó. El hecho de que Izuku lo viera venir no significaba que no estuviera herido. Aizawa palmeó su cabeza una vez. Lo que pasó hoy no fue tu culpa. Esto no es un castigo. Izuku se alejó. Todavía no cambia nada. Bien podría ser, quería decir. Lo sé, respiró. Aizawa abandonó la puerta para poner ambas manos sobre sus hombros. Midoriya. Una caída como esa podría haber resultado en una lesión que acabaría con su carrera. Podría haberte matado. ¿Entiendes eso? Preguntó, exasperado. Sí. ¿De verdad? ¿Sí? Espetó, luego se cubrió la boca. La persona promedio no habría notado el ligero retroceso del héroe. Todavía lo voy a decir de nuevo. No tienes la culpa, no estás siendo castigado, dijo con severidad. Su rostro estaba bañado en preocupación y frustración, aunque Izuku solo se centró en lo último. Te sacaré del combate porque quiero que te mejores. No porque no crea que eres capaz. Lo sé. Gracias, Sensei, concedió. Él sabía que era verdad, así que ¿por qué no se sentía como si lo fuera? Bien, suspiró. Ahora, será mejor que vayas y agradezcas a Yaoyorozu. Su pensamiento rápido es lo que te salvó. Lo haré. Ambos entraron sin más comentarios. Izuku se tomó su tiempo para quitarse los zapatos. Si se sintió atrapado el otro día, cuando lo acorralaron por los ataques, iba a ser mucho peor después de la caída. Aizawa siguió adelante. Hola, Aizawa-sensei. Dijeron algunas de las chicas desde la sala. Izuku se quedó mirando la puerta principal, inmóvil. Tal vez si pudiera empezar a correr, podría saltar a la ventana de su dormitorio. Pero estaba cerrado. Hola, Erasercir. Eri también está allí. ¿Qué le pasó a Midoriya? ¿Él está bien? Ese fue Yaoyorozu.
Izuku no captó la siguiente parte de la conversación. Aizawa no debe haber querido que él escuchara. Él frunció el ceño. Si vas a dejar instrucciones de cuidado de niños, al menos podrías seguirme la corriente y decírmelo también. Podría haberse levantado y caminar, pero no lo hizo. El temor lo agobiaba. Está bien entonces, comenzó Aizawa, retomando su tono habitual. ¿Estás listo para irte, chico? Oh, no puedo quedarme más tiempo, rogó Eri. Oh, lo siento, Eri. Vamos a ver una película para niños grandes esta noche, dijo Mina. Oh sí. Eso es esta noche. Y es bastante tarde, añadió Tsuyu. Todos podemos ver algo juntos más adelante esta semana, ¿de acuerdo? Yaoyorozu ofreció. Aizawa debió asentir con la cabeza porque Eri respondió con un entusiasta está bien. Ella se despidió de todos antes de aparecer junto a él. Hola Deku. Llevaba ropa de invierno claramente nueva y una bufanda gris que le quedaba demasiado grande. Hola, Eri, dijo. Izuku hizo todo lo posible por enterrar su creciente incomodidad, aunque ella no pareció darse cuenta. ¿Quieres que te ayude a atarte los zapatos? Ella se sentó cerca de él, zapatos de princesa rosa en la mano. No gracias. Tsuyu me mostró cómo hacerlo todo yo solo. ¿Quieres ver? Su sonrisa no lo calentó como solía hacerlo. Por supuesto, instó. Con dedos cuidadosos y torpes, demostró su nueva habilidad. Le tomó un poco, pero terminó con otra sonrisa. Tapa. Wow, eso es increíble, Eri. Gracias. ¿Estás listo para ir? Preguntó Aizawa. Izuku no lo había notado flotando sobre ellos. Buenas noches, Deku. Ella gorjeó antes de saltar hacia la puerta. Saludó suavemente sin mirar hacia arriba todo el camino. Intenta comer algo, ¿de acuerdo? Dijo su maestro en voz baja. Izuku se apartó de la mano en su cabello, más por reflejo que por intención. No se atrevió a mirar hacia arriba. No te metas en problemas. Y se fueron. Izuku suspiró una vez que la puerta se cerró. Estoy siendo patético. Deprimirse no mejorará las cosas. Empujó sus zapatos a un lado, se puso de pie y respiró hondo. Un mal día no es el fin del mundo. Estaré bien, puso una sonrisa antes de volverse hacia el espacio común. Él vive. Caminar y vitoreó desde la cocina. Sato lo golpeó en la nuca antes de castigarlo en voz baja. Hola hombre, me alegro de verte, cubrió Kirishima. Los tres estaban rodeados de bolsas de supermercado en la cocina. ¿La nevera estaba vacía otra vez? Preguntó Izuku. Se acercó para empezar a desempacar, ansioso por distraerse. Sí, desde esta mañana. Izuku no había estado allí. Se saltó el desayuno. Conseguimos algunas naranjas realmente buenas del mercado de agricultores y necesitas algo para atarte antes de la cena, dijo Kaminari, y le arrojó una. Izuku buscó a tientas para atraparlo. El mercado de agricultores no cierra bastante temprano durante la semana. Sí, pero fuimos justo después de que terminó la clase, así que alcanzamos el final, explicó Kirishima. Tomó la naranja de Izuku y la peló con su peculiaridad en una espiral fluida. Ectoplasm Sensei ya accedió a llevarnos esta mañana, y como hoy se hizo cargo de la clase, fuimos directamente allí. Eso es bueno, al menos algo bueno salió de eso. Izuku giró la naranja pelada en su mano. Estaba en el punto en que no podía saber si tenía náuseas o simplemente hambre. ¿Qué hay para cenar? Mac and cheese al estilo americano. Sato proclamó, sosteniendo una bolsa de pasta. En honor a la película de esta noche. Hablando de eso, ¿por qué no vas y te preparas? Sugirió Kirishima. Ve a ducharte y esas cosas, casi hemos terminado aquí. No lo estaban. Izuku vio la forma en que sus ojos seguían saltando a su aparato ortopédico. Reprimió un ceño fruncido. No estoy indefenso. Pero aún así se alejó con una sonrisa, dejando su naranja en el mostrador. Si estaba callado, podría escabullirse escaleras arriba sin que nadie se diera cuenta. Tuvo que pasar la sala de estar de camino a las escaleras. El espacio alrededor del televisor ya estaba cubierto de mantas y almohadas. Tokoyami, Shoji, Aoyama y Tsuyu ya estaban descansando en la pila, hablando. Mineta estaba durmiendo en la esquina.
Mina y Yaoyorozu se sentaron contra la pared jugando con una computadora portátil. Ambos se dispararon tan pronto como ella lo vio. Tanto por evitar esto. Midoriya, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Yaoyorozu cuestionó. Sus manos levantadas se agitaron mientras lo miraba. Mina y Aoyama lo flanquearon con expresiones similares. También bloquearon su escape. Sí, estoy bien. Solo tengo que usar un aparato ortopédico para el hombro hasta mañana. Se bajó el cuello de la camisa para revelarlo. Gracias de nuevo por atraparme. Oh, eso es bueno. Eso es bueno, suspiró, con la mano sobre su pecho. Aunque ninguno de ellos parecía completamente aliviado. ¿Qué pasó después de que me fui? Tuvieron que volver a entrar solos. Yaoyorozu gimió. Podrías haber muerto y eso es lo que te preocupa. No, no volvimos a entrar. Nuestro grupo tendrá una tarea de recuperación en una fecha posterior. Ella se cruzó de brazos. ¿Qué hay de no poder salir hasta que todos hayan pasado? Hizo una pausa, luego se desinfló. Truco lógico. Truco lógico, coincidieron todos los que estaban al alcance del oído. Esa fue una caída bastante mala, Ribbit. Pensamos que Recovery Girl te iba a quedar toda la noche, dijo Tsuyu, de repente a su lado. Sin embargo, no íbamos a ver la película sin ti, intervino Mina desde atrás. Sabemos que estabas esperando así que si no regresabas a tiempo, encontraríamos algo más. Gracias por eso, se rió entre dientes, frotándose la nuca. ¿Qué estábamos viendo de nuevo? Sus amigos compartieron una mirada rápida. Él frunció el ceño. No me golpeé la cabeza tan mal, solo ha pasado un tiempo desde que hablamos de eso. Incluso la leve molestia en su tono era lo suficientemente diferente de su actitud habitual para que se destacara. Por suerte, lo dejaron caer. Estamos viendo Justice League. Crisis on Duo Arts, proclamó Yaoyorozu. Mi proyecto de historia del arte es sobre Batman y la línea entre el héroe y el villano, por lo que una historia sobre héroes que luchan contra sus alternativas malvadas parecía una buena opción. Sigo pensando que deberías haber hecho The Dark Knight Returns, dijo Mina. Todos hacen The Dark Knight Returns. Es un cliché en este punto, dijo Tokoyami. Ah, cállate. Solo estás salado porque ya Momo se ganó a Batman antes que tú. Monk Knight es un cruzado de la noche igualmente notable, murmuró el estudiante con cabeza de pájaro. Las chicas miraron hacia atrás y se rieron. Izuku solo dejó escapar un pequeño resoplido. Los demás volvieron a lo que estaban haciendo antes de que lo notaran, y él notó a alguien más. Más atrás de los chicos en las almohadas, Zero estaba envuelto en una manta en el sofá. Izuku maniobró sobre el desorden para acercarse. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Zero se volvió hacia él lentamente. Tú eres uno para hablar. Menuda caída ya atrás, su voz era áspera. ¿Quieres que le diga? Susurró Agakure. Izuku retrocedió. No la había notado acurrucada junto al otro chico, quien se encogió de hombros en respuesta. Ella suspiró y se inclinó hacia adelante. ¿Sabes cómo fue el turno de Zero de sacar la basura? Bueno, después de clase fue a los contenedores de basura en la parte de atrás, y había una pluma negra, siseó. El corazón de Izuku se apretó. No fue nada, de verdad. Hablé con Kouda y dijo que era solo un cuervo. Incluso lo consiguió para disculparse, Pero, lo vi, y, simplemente me asusté. Se tapó la cara con la manta. Pensé que lo había superado, ¿sabes? Sí, los otros dos suspiraron al unísono. ¿Qué estoy diciendo? Lo tienes peor que nosotros dos. Izuku estuvo a punto de negarlo, pero después de lo que había sucedido antes, lo que todos habían visto, sabía que sus palabras sonarían huecas. También sabía que si aceptaba el abrazo grupal que le ofrecieron inmediatamente después, comenzaría a llorar. Realmente no quería ser más de eso. Tampoco estaba interesado en que nadie lo tocara. En cambio, se retiró arriba para cambiarse. Tenía la opción de simplemente irse a la cama y evitar las miradas compasivas, pero realmente quería ver la película. Las viejas películas animadas de DC solían ser bastante buenas. Además, tenía a Superman en él, por lo que pudo realizar más investigaciones para su propio proyecto. La peor parte del aparato ortopédico para el hombro era que no podía ducharse.
Todavía se sentía sucio por sudar durante el entrenamiento. Debido a experiencias pasadas, era un experto en ducharse con un yeso en el brazo o el pie. Pero el aparato ortopédico no podía mantenerse fuera del agua como una extremidad. Cubría completamente su hombro izquierdo y la correa envolvía su derecho. Tuvo que conformarse con limpiarse con una toallita y rezar para poder quitarse el corsé a tiempo para ducharse antes de clase. Pero eso dependía de Recovery Gel 1, estar disponible lo suficientemente pronto, y 2, darle el visto bueno. Algo le dijo que ella no iba a ser indulgente. Él gimió. No fue justo. No estaba pidiendo que lo soltaran justo después de una lesión grave. Solo quería estar limpio. Ese era el mantra amargo que pasaba por la mente de Izuku mientras bajaba las escaleras, con su propia almohada a cuestas. Fue el último en llegar a la noche de cine. Los que aún no lo habían visto expresaron su preocupación, a lo que dijo que acababa de romperse la clavícula. No necesitaban saber sobre el latigazo cervical o la conmoción cerebral. Después de la tranquilidad obligatoria, lo condujeron al lugar en el sofá que había sido reservado para él. Estaba justo en el pliegue del medio, directamente enfrente del televisor, mejor asiento de la casa. Aunque no había razón para hacerlo, se sentía culpable. Tomó un tiempo para que todos los demás descifraran los asientos y obtuvieran comida. Izuku no tenía hambre. Eso, y que estaba demasiado cómodo para levantarse. El pliegue dejó suficiente espacio abierto para el lugar ofensivo en su espalda, incluso cuando se hundió. Podría haberse quedado dormido si algo no hubiera tirado ligeramente de sus pantalones de pijama. Gruñó y se sentó. «Oye, Midoriya», susurró Mineta. Miró al otro chico con un gran tambor de hojalata abrazado a su pecho. Había una cinta azul a rayas en la parte superior. Era tan ancho que no podía rodearlo por completo con sus cortos brazos. ¿Qué necesitas?, preguntó Izuku aturdido. Aquí. Dejó pasar la lata. ¿Qué es? Ábrelo. Desató la cinta y la abrió. Dentro había 2 tipos de palomitas de maíz, caramelo y queso cheddar naranja, divididas en el medio por cartón. Es cierto que olía fantástico. Es gourmet. Mi mamá trabaja en un lugar que lo hace y le pedí que enviara algunos, dijo Mineta antes de que pudiera preguntar. No estaba seguro de qué tipo te gustaba, así que compré ambos. Gracias, eso es genial, pero ¿para qué es?, preguntó Izuku. Para ti. Lo entiendo, pero, ¿por qué? Esto es algo así como de la nada. Oh. Bueno, me di cuenta de que nunca te agradecí por salvarme la vida en la USG, así que se cayó y se rascó la nuca. Debe haber hablado con Tsuyu, pensó Izuku. Oh, no es necesario que me agradezcas. Yo sí, sin embargo, replicó Mineta. Su cara era suplicante. Esto realmente no valía la pena discutir. Gracias, Mineta, se enfadó. Shouta cerró el libro de cuentos. Está bien, chico. Creo que es suficiente por la noche, dijo. Está bien, bostezó Eri. Se acurrucó más en su almohada de gato rosa con el ceño ligeramente fruncido. Lo siento, pero es tarde, razonó mientras la cubría aún más. Ya te dejé quedarte despierto hasta más tarde porque no pudiste ver la película. No es eso, se quejó ella. ¿Y qué? Devolvió el libro a su estantería al otro lado de la habitación rosa adornada con volantes. Solía dejar su libro actual en la mesita de noche, antes de que la sorprendiera hojeando las imágenes bien pasada la medianoche. ¿De qué está en problemas?, ella preguntó. Las cubiertas sobre su boca la amortiguaron un poco. Su pequeño unicornio de peluche se asomó por encima de ellos con ella. No, ¿por qué piensas eso? Se arrodilló y comprobó 2 veces que la pequeña luz nocturna del gato helado funcionaba. ¿Pero por qué no sería? Parecía triste. Ella también lo dijo. Shouta se levantó y suspiró. No, él no está en problemas. Él tuvo un mal día y no se sentía bien. Si solo fuera así de simple. ¿Qué pasó? No estoy seguro de que le parezca bien que te lo diga. Tendrás que preguntárselo tú mismo. Una desviación, ciertamente. No la quería despierta preocupada. ¿Puedo hacerlo mañana? Si está a la altura. Volvió a su lado de la cama y le dio unas palmaditas en la cabeza. Y eso significa que necesitas descansar.
Está bien, ella sonrió y se estiró para abrazar su mano. Había una amargura en su aceptación. La mayoría de los niños pequeños con los que se encontró Shouta habrían tenido un ataque de no salirse con la suya. Eri solo entendió que a veces las personas necesitaban espacio para sanar porque ella misma pasó por eso. Buenas noches, señor borrador. Pero ella no era menos dulce. Buenas noches, niña, susurró, antes de levantarse para apagar la luz. Uno menos, uno por terminar, pensó Shouta con un suspiro mientras cerraba la puerta de la habitación de Eri. Quería dejar que ella también se quedara despierta. Los cuentos para dormir eran buenos para los niños pequeños, o al menos eso trató de decirse a sí mismo. Por mucho que se preocupara por ella, estaba procrastinando. Eso no era propio de él. Aparentemente estar fuera de lugar era contagioso. Temía escribir el informe sobre la condición de Midoriya más que cualquier papeleo con el que había tenido que lidiar en mucho tiempo. El ejemplo reciente más cercano fue su declaración sobre el campo de entrenamiento y el secuestro de Bakugou. Eso había sido algo más fácil. Se basó en el testimonio de los testigos para la mayor parte, ya que solo estuvo presente durante una fracción de lo que sucedió esa noche. Hizo una mueca. Midoriya casi muere esa noche también. Muchos de ellos tenían. Y no había mucho que pudiera hacer contra un repentino ataque de villano. Pero esta vez, todas las banderas rojas estaban ahí, y las grabaciones de los ejercicios no dejaron a Shouta espacio para esconderse de su propio mal juicio. Midoriya se había visto distraído y perdido toda la semana, de la misma manera que se veía el resto del día después de su ataque de pánico en el seminario. Shouta no había pensado mucho en ello. Niño estaba traumatizado. Si un héroe experimentado como Nemuri fue sacudido por la escena del crimen, un niño inexperto como Midoriya estaba molesto era un hecho. Pero estaba progresando bien en la terapia, según Inoue, y ninguna de sus calificaciones se vio afectada. Volvería a la normalidad a su debido tiempo. La situación parecía manejada. Entonces Uraraka y Agakure se acercaron a él temprano una mañana, al borde de las lágrimas, y le dijeron que Midoriya estaba teniendo y escondiendo dolores fantasmas con ataques de pánico. Así que Shouta lo envió a Recovery Girl. De nuevo, problema aparentemente resuelto. Lo que trajo a Shouta 2 días después, viendo la grabación del ejercicio de esa tarde solo en su habitación. No necesitaba las imágenes para recordar lo nerviosa que se veía Midoriya. Se puso de pie torpemente en la parte trasera del grupo durante la sesión informativa, frente a su lugar habitual en la parte delantera. Los demás incluso dejaron su espacio abierto. Tenía la cabeza vuelta hacia el suelo, pero sus ojos se movían como si estuviera buscando algo. El metraje no mostró eso. Shouta había debatido si confrontarlo por su comportamiento, pero lamentablemente decidió no hacerlo. Si está enfermo y sigue saliendo, es su elección, razonó. Si algo sucede, tal vez aprenda algo sobre ser sincero con su condición y sus límites. Con ese discurso que dio, uno pensaría que ya lo sabía. Shouta arañó la línea de su cabello. ¿Cómo pudo haber sido tan negligente? Uno de sus hijos casi muere porque quería que aprendiera una lección sobre hablar. Eso ni siquiera fue la peor parte. Midoriya tenía uno de sus ataques justo enfrente de él y Shouta aún no hizo nada. No podía recordar cómo trató de justificarse eso a sí mismo. Probablemente alguna mierda sobre la perseverancia. Volvió a ver a su alumno arrodillarse con dolor unas 11 veces, desesperado por encontrar algo que pudiera haberlo desencadenado. Midoriya no se movió de una manera inusual o extenuante. Nada lo golpeó. La cámara en el callejón que investigó el niño solo captó una fuerte ráfaga de viento abriendo y cerrando la tapa de un bote de basura. En un último esfuerzo de desesperación, Shouta cotejó los patrones de ataque del robot para verificar si sus frecuencias inalámbricas lo activaron de alguna manera. Por supuesto que no. ¿Por qué lo harían? Ese fue un pensamiento tonto. A Midoriya le fue bien después de eso, o pareció hacerlo. Despachó a múltiples enemigos solo en un tiempo respetable. Las notas que Shouta tomó en ese momento elogiaron sus rápidos instintos y su resiliencia. Sí, esa fue la palabra que usó. Pero rápidamente, las imágenes comenzaron a contar una historia diferente. Midoriya tropezó. Falló patadas.
No pudo llegar a Asido a tiempo, a pesar de que ella estaba bien sola. Y tenía el ceño fruncido desde el momento inmediatamente posterior al ataque hasta que sugirió la armadura del panel. Midoriya fue uno de los mejores luchadores de resistencia de su clase. El resbalón debería haber suscitado preocupación. ¿Por qué no me di cuenta? No pensé que fuera un problema. Y luego estaba la caída. Shouta detuvo la grabación justo antes para recuperarse. Repasó sus notas y se puso de pie para estirarse. Nada lo iba a hacer más fácil. Había pensado que todo estaba bien hasta ese momento. Midoriya saltó fuera del camino del golpe del puntero cero, luego usó el impulso que creó al dañarse a sí mismo para empujarlo el resto del camino. Una maniobra simple pero increíblemente efectiva. Shouta estaba casi orgulloso. Y entonces, así como así, todo salió mal. Midoriya se estremeció violentamente mientras aún estaba en el aire, y las chispas de su peculiaridad se apagaron en un instante. Shouta supo que algo andaba mal en ese momento. No esperó a que su alumno cayera al suelo para llamar al timbre. Incluso entonces, al volver a ver el evento horas después, sintió la compulsión de levantarse y correr hacia él. En cambio, Yaoyorozu también vio lo que estaba mal de inmediato. Aparentemente sin pensar, se colocó en el camino de Midoriya e hizo la plataforma de choque. Había recorrido un largo camino desde analizar demasiado cada pequeña cosa hasta actuar puramente por instinto. Y de una manera que probablemente salvó nada menos que la vida de su compañero de clase. Ejercicio de maquillaje o no, en lo que respecta a Shouta, lo hizo bien. Algo en las grabaciones hace que la caída parezca mucho más alta. Midoriya golpeó la almohadilla con el hombro primero. Shouta inhaló bruscamente. La forma en que se hundió inicialmente parecía que también se golpeó la cabeza. Pero si eso no había causado la conmoción cerebral, seguro que rebotó en la caravana. Shouta lo detuvo de nuevo y se frotó la cara. O había estado usando robots desde mucho antes de que él fuera un estudiante. Más de una vez lo habían arrojado a ellos. Sabía cuánto tenía que doler eso. Reanudó el metraje. Midoriya rodó los paneles de metal al suelo. Y no se movió. Shouta contuvo la respiración. Yaoyorozu y Aoyama corrieron hacia su compañero de equipo, en pánico y ya llorando. Durante 7 segundos completos, Midoriya fue solo un cuerpo. Cuando el niño se lo describió a Recovery Girl, no hubo tiempo entre tocar el suelo y volver a levantarse. Él se había ido. Shouta apretó los dientes y no los soltó hasta que su estudiante se levantó. Se sacudió a los demás y atacó a los robots restantes con una velocidad cegadora, con el hombro visiblemente hundido. Shouta quería vomitar. Tenía la creciente sospecha de que Midoriya tenía algún tipo de trastorno que lo adormecía parcialmente al dolor. Pero, ¿cómo encajarían los ataques en eso? Luego apareció en las imágenes para borrar la peculiaridad del niño y hacerle entrar en razón. Ya es suficiente, pensó mientras apagaba la alimentación. Se reclinó en su silla y suspiró. La Jodi y sus alumnos habían tenido roces con la muerte antes, pero no podía recordar un momento en el que un incidente así fuera directamente culpa suya. Traté de forzar el dolor de alguien en un momento de enseñanza, y casi muere por eso. Gruñó en sus manos cruzadas. Y todavía tenía que escribir el correo electrónico oficial contándoselo a todos los demás. Había una cola para el café en la sala de estar de los profesores. Y Shiyama e Inui revoloteaban alrededor de la máquina, discutiendo algo mundano. Algo agradable. Cómo anhelaba Shouta que su disfunción ejecutiva adolescente dijera bueno, ahora tengo que esperar. No puedo empezar a trabajar antes del café. Pero su mejor juicio adulto lo obligó a sentarse en el sofá con su computadora portátil. Y Sashi ya estaba allí, con el pelo suelto y concentrado en su propio trabajo. Cam, también, en su sillón perezoso personal. Su bandeja de entrada de correo electrónico tampoco era una gran distracción. Solo estaba la notificación de Recovery Girl sobre la actualización de la receta de Midoriya, recordándole que se pusiera manos a la obra, convirtiendo el ejercicio de escolta de hoy, Midoriya Izuku, sin culpa propia, experimentado que, casi muriendo, Shouta se criticó a sí mismo. Necesito comenzar con el punto.
Debido a problemas médicos no controlados, a Midori Izuku no se le permitirá participar. No, eso suena como si lo estuviera culpando. Con efecto inmediato, a Midori Izuku no se le permite participar en el entrenamiento de héroe hasta nuevo aviso debido a problemas médicos. No, maldita sea. Borró todo de nuevo. Explicar que uno de los niños se lastimó y no pudo hacer lo que debían hacer en la escuela nunca fue más fácil. Tal vez porque no sucedía a menudo. Si era lo suficientemente malo para ellos salir del combate, algún hospital Onisu solía ser el que daba la noticia. Shouta no podía recordar haber hecho la llamada él mismo sin expulsar al niño. Una parte de él deseaba poder dar la respuesta básica que le dio a Eri. Tuvo un día difícil, no se siente bien. Si solo fuera así de simple. Shouta se estiró sobre el sofá. Pensó que debería estar agradecido. Dadas las circunstancias, este no fue el correo electrónico más difícil que pudo haber tenido que escribir ese día. ¿Correos electrónicos?, preguntó Hisashi. No levantó la vista de su trabajo, pero sonrió. Sí, suspiró. ¿Qué estás calificando? Cuestionarios de gramática. No levantó la vista, pero su expresión era burlona. Shouta casi nunca preguntaba sobre las tareas específicas de otros profesores. Mi clase. No, 2B. Estaba preocupado por algunos de ellos, pero hasta ahora parecen estar bien. Eso es bueno. ¿Cómo va mi clase? En inglés. Bien, supongo, comenzó. Ida y Yaoyorozu todavía están luchando por el primer puesto. Todos los demás están lo suficientemente bien, no diría que nadie está luchando. Shouta sintió pasivamente. ¿Hay alguien por quien estés preocupado? ¿Cómo está Midoriya? Aventuró Shouta. Midoriya. Él es bueno. Ha sido bastante consistente la mayor parte del año. Tuvo un breve chapuzón en torno a su pasantía, pero desde entonces se recuperó. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Su comportamiento ha sido diferente. Seguramente alguien atrapó algo. Comportamiento. Ahora que lo mencionas, últimamente ha estado un poco más callado. Levantar la mano con menos frecuencia, no tener tanto entusiasmo por las lecturas grupales, respondió. Solo pensé que todavía estaba conmocionado después de lo de Haku Tr. ¿Qué pasa con Haku?, preguntó Nemuri de repente. Ella acaba de entrar, en pijama y con su propia pila de papeles para calificar. ¿Qué pasó después de Haku? Es Midoriya. Él es un suspiro. ¿Qué pasó? Parecía desesperada. ¿Por qué no estaría ella? Ella tenía más contexto que nadie sobre lo mal que realmente estaba allí. Shouta se sentó y miró alrededor de la habitación. Kan todavía estaba en su silla. Inoue y Ishiyama se sentaron a la mesa. Está bien, todos escuchen. Ya lo estaban. Estoy trabajando en el correo electrónico ahora, pero con anticipación. Midoriya está fuera de combate hasta nuevo aviso. ¿Esperarlo?, exclamó Hisashi. ¿Qué hizo él?, preguntó Kan. Dudó que sea su culpa, ladró Inoue, señalándolo. Probablemente ya sabía algo de esto. Cálmate, eso ni siquiera es lo peor. Oh, eso fue un error. ¿Lo peor?, gritaron todos. Cállate. Shouta respiró hondo y se pasó una mano por el cabello. Ustedes son peores que los niños a veces. Desde hace unos días, Midoriya ha estado experimentando episodios periódicos de dolor. Y hoy, durante el entrenamiento, tuvo uno durante un simulacro de escolta. Y, cayó, dolía decirlo. Alrededor de 4 pisos, respiró el último bocado. ¿Qué? ¿Él está bien? Mientras los otros profesores lanzaban preguntas rápidas como reporteros autoritarios, Nemuri se levantó en silencio y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas? Shouta llamó. Voy a ver cómo está. ¿Dónde está? Ella desafió. No. No, tú no eres. Se disparó. Está a salvo y relajado con los demás. No lo vas a molestar en medio de la noche. ¿Los demás? ¿Por qué no está en la oficina de Recovery Girl? Se fue con un hueso de color roto y una conmoción cerebral. Ella lo absolvió, explicó, todavía incrédulo. ¿Qué? Entonces, ¿estás seguro de que se cayó de esa altura?, preguntó Ishiyama. Yaoyorozu hizo una plataforma de choque y lo atrapó.
No, algún poder superior se compadeció de él porque una plataforma de choque no hace mucho a esa altura, gritó Kan. No me importa. Shouta gritó de vuelta. Los otros profesores se callaron. Sobrevivió con heridas que no son permanentes, eso es lo que importa. Pero todavía está herido y molesto. Entonces, nadie, señaló a Nemuri, nadie, lo va a hacer sentir peor. No esta noche. ¿Por qué? Porque ir a verlo lo haría sentir peor, preguntó Ishiyama. Inui venció a Shouta en la respuesta. Niño sensible. Muy autocrítico de su propio valor, Ruff. El hombre parecido a un perro miró su café. Dudó antes de continuar, debatiendo internamente cuánto podía decir sin violar la confidencialidad del paciente. Su autoestima está profundamente entrelazada con sus habilidades como héroe independiente. Sacarlo del entrenamiento es probablemente un gran golpe. No tomé la decisión a la ligera, aseguró Shouta. Además era temporal. Todo lo que Midoriya tenía que hacer era aguantarse, mala elección de palabras, hasta que encontraran una manera de lidiar con los espasmos de dolor. O eso, o dejar que siga y tiente a los peores. Aunque lo entiendo. No se lo tomó bien. Volvió a sentarse y se frotó la cara. Sí, y es por eso que quería ver cómo estaba. Sin ofender, pero no eres bueno con los niños que lloran, argumentó Nemuri. Él no lloró. ¿Qué? Sin lágrimas. Se apartó cuando traté de consolarlo, y cuando le expliqué que no estaba siendo castigado, respiró hondo. Él me respondió bruscamente. No le gusta tocar, se quejó Inui. Sí, vale. Los niños enojados responden, dijo Kan. Él no, argumentó Isashi. ¿Alguna vez Midoriya ha arremetido contra alguno de ustedes? Todos los demás negaron con la cabeza. Creo que nunca lo escuché levantar la voz fuera del entrenamiento, comentó Nemuri en voz baja mientras regresaba al sofá. Yo tampoco. Ha sido lastimado antes, en problemas antes. Shouta miró fijamente el correo electrónico en blanco frente a él. Creo que lo que está mal es peor de lo que está dejando ver. La película fue buena, aunque claramente se hizo con una audiencia preexistente en mente. Les llevó más del doble del tiempo de ejecución real, ya que tuvieron que hacer una pausa al menos una vez por escena para buscar el contexto. Algunos esfuerzos enviaron a los estudiantes a media hora de discusión. Izuku participó solo con moderación, ya que Superman tenía un papel relativamente pequeño y no sabía nada sobre su contraparte malvada, Ultraman. Por una vez, los demás tomaron la delantera en la sesión de nerds. La conversación se apagó y la mayoría se durmió al final de los créditos. Izuku no era uno de ellos. Los macarrones con queso se asentaron como una piedra en sus entrañas. Los analgésicos que le dio chica de recuperación se disiparon y su hombro latía contra el aparato ortopédico. Le dolían los ojos de mirar la televisión demasiado brillante en la oscuridad. Para disminuir el dolor en su cuello, tenía que mantenerlo perfectamente derecho y hacia adelante. Es más fácil decirlo que hacerlo con Uraraka y Aoyama apoyados a ambos lados de él mientras duermen. Todoroki colocó sus piernas sobre su regazo, la lata de palomitas de maíz medio vacía de Mineta estaba encima de ellas. El peso lo empujó más adentro del pliegue. Tsuyu se sentó en el suelo y se apoyó contra sus propias piernas. Izuku no era una persona sensiblera en un buen día. El dolor y el temor amplificaron la incomodidad que ya estaba allí. Normalmente ya estaría medio dormido y más allá del punto de preocuparse. Ahora, se sentía aplastado. Con el mayor cuidado que pudo, se desenredó de las extremidades de su amigo. Uraraka trató de aferrarse a su brazo, pero él se las arregló para apartarla sin que se alejara flotando. Lucky Ida no estaba allí. Tendía a agarrarse un poco más fuerte. Espera, ¿dónde está Ida? Como en respuesta, el grifo de la cocina se abrió. Izuku se abrió paso entre las capas de sus compañeros de clase dormidos para acercarse. Solo había suficiente luz. Hola, Midoriya. ¿Tampoco podía dormir? Preguntó Ida mientras lavaba algunos cubiertos en el fregadero. Sí, bostezó. No creo que una fiesta de pijamas me vaya a hacer ningún favor. Ida tarareó. Hizo una pausa en su lavado, pero no levantó la vista. Cuando nosotros, yo, te vi caer, ¿qué pasó ahí afuera? Ese si no te importa que pregunte. La preocupación de Ida no era tan sofocante.
Para empezar, esperó a que estuvieran solos para empezar a hacer preguntas. Era justo que Izuku le respondiera. No, está bien, ¿conoces esos extraños espasmos de dolor que he estado teniendo? Tuviste uno en el aire. E inmediatamente se tapó la boca al darse cuenta de su volumen. Al otro lado de la habitación, nadie se movió. Luego susurró. La mayoría de nosotros pensamos que te habían golpeado con un pedazo de escombros. ¿Tienes alguna idea de qué lo desencadenó? No. Y Recovery Girl tampoco está segura de qué los está causando, se deprimió. Simplemente surgen de la nada. Por lo general, es cuando estoy fuera y activo, pero he realizado un montón de estiramientos y movimientos para probarlos, nada. Apoyó la barbilla en el mostrador. Aizawa Sensei me dijo que no puedo participar en simulaciones de héroes hasta que esté bajo control. Las palabras salieron de su boca y al instante se arrepintió. Oh. Eso es desafortunado. Y Ida no estaba segura de cómo responder. Eso estaba claro. Izuku tampoco estaba seguro de cómo quería que respondiera. Pero ya estaba harto de la piedad y del incómodo silencio. Así que cambió de tema. Estás haciendo tu proyecto en Flash, ¿verdad? ¿Qué te pareció la película? Flash tuvo algunos buenos momentos. Ah, sí, Flash, comenzó. El velocista original. Lo admito, la descripción de la película estaba mucho más en línea con el objetivo de mi proyecto que mi elección inicial de cómic. ¿Qué quieres decir? ¿Qué cómic? Preguntó genuinamente. Según mi investigación, a menudo se representa a Flash como el corazón cómico de la Liga de la Justicia. El hombre vivo más rápido siempre llega tarde porque se detuvo para hacerse amigo de las personas que salvó. Una cita que encontré. Me gusta bastante el sentimiento. El pauso. Sin embargo, el cómic en el que elegí centrarme primero, Flashpoint, no presenta este aspecto de manera tan prominente. He oído hablar de Flashpoint. Ese es el viaje en el tiempo que las viejas películas de acción en vivo intentaron adaptar cada vez que querían reiniciar las cosas, ¿verdad? Preguntó. Algunas de las películas de Superman que vio para su propio proyecto hacían referencia a ellas, aunque no había encontrado tiempo para ver las películas en sí. Además, había como 5 de ellos. Correcto, confirmó Ida. También reinició el universo de cómics de DC, originalmente. En él, Flash se encuentra en una línea de tiempo alternativa. Su propia vida aparentemente es mejor, pero el resto del mundo y sus héroes están sumidos en el caos. Por lo tanto, debe hacer todo lo posible y sufrir daños corporales para intentar arreglar las cosas. La historia no es ni graciosa ni edificante. Su rostro era duro. Más tarde se revela que él fue la causa de todo el sufrimiento. Creó la realidad alternativa a través de un esfuerzo equivocado por cambiar su propia historia. Y debido a que cambió, nunca se convirtió en Flash en el nuevo mundo, y nunca estuvo allí para ayudar a sus camaradas en la formación de la Liga de la Justicia, finalizó. Wow, fue todo lo que Izuku pudo pensar en decir. Le vino a la mente la mariposa y se estremeció. ¿Sabes? Me recordó un poco a ti. Su sonrisa era cansada pero suave. Ida, eso fue literalmente lo peor que podrías haber dicho en este momento. ¿Cómo es eso? Tal vez su perspectiva no sería tan mala. Desde que comenzó el año escolar, has sido un elemento crucial en la mayor parte de nuestras vidas. Hizo un gesto hacia los demás. Escuché a Tsuyu y Mineta hablar sobre lo que hiciste en la Uso. Es posible que Todoroki y Aoyama nunca se hubieran abierto tanto como lo han hecho sin tu influencia, sin mencionar que me salvaste de Stein. Tú tampoco. Cualquiera lo habría hecho. Espetó. Pero no lo hicieron. Lo hiciste. Y no puedo agradecerles lo suficiente por eso. Gracias. Odio esto.